Siendo fuerte, ¿verdad? Vamos a ver hoy tema que está, vamos a ver, en la página del libro del doctor Carlos Larios, la edición eh, anterior, está en la 9ª parte. Llama Buenas el tardes, ácido. licenciada. Buenas tardes, Silvana, mucho gusto de saludar. Está en la 9ª parte. La página es, pero es de la edición viejita, ¿verdad? 402. 402. Sí, porque, perdón, ay, disculpen, amanecí hoy un poco enferma enferma de catarro. No sé qué me pasó. En fin, vamos a ver ese tema hoy del asilo, que es tan utilizado a veces, especialmente en América Latina. En Europa no se le conoce así como asilo, sino se le conoce como refugio. Y por eso se habla de, por ejemplo, de figuras internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Sí? En Guatemala estuvo el Alto Comisionado un tiempo cuando se resolvió el conflicto armado interno y no quedaron algunas comisiones encargadas de ir resolviendo los asuntos que quedaban pendientes de los refugiados y de todas las personas afectadas por el conflicto, tanto por parte de los guerrilleros como de los militares, como de los refugiados, ¿verdad? Bueno, no refugiados, sino, sí, eran refugiados, porque muchas comunidades se fueron a refugiar a la selva, ¿verdad? Y a México y a otros países. Entonces había que ver la manera de cómo pudieran regresar con un procedimiento más o menos seguro, que respetara sus derechos, su nombre y su familia y sus territorios. Entonces se instaló aquí la oficina del Alto Comisionado de los refugiados, ¿verdad? No, iba a decir de los derechos humanos, pero no es así. Y se llamaba ACNUR, sus siglas así se abrevian, ¿verdad? ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces estuvieron aquí como 2 o 3 años, me parece, tal vez 5, e hicieron varias cosas, entre ellas lo que ya les había contado, que era la ley temporal de identificación personal, la Comisión de Negociación de Tierras, y otros organismos, MINUJA, que se quedó para monitorear el proceso de instalación de todos los grupos y los acuerdos de paz, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a, a ver lo que es el asilo, pero en realidad, como dicen en Europa, pues no se llama así. Más que todo se da en América Latina el asilo, ¿verdad? Hay muchas persecuciones políticas y esencialmente es por eso que se da esta institución del asilo. Eh, vamos a ver unas filminas, se las voy a exhibir. Qué poquito sabemos, 41, pero bueno, debe ser la lluvia. Vamos a ver.
Vamos a ver esas Filipinas, a ver si nos salen. No, no, perdón. Vamos a ver. Licenciada, Sí, buenas tardes. Dice que hay buenas. algunos compañeros intentando entrar, que los acepte, por favor. Ahorita ya no tengo ninguno. Ya ingresaron. Vamos a ver por qué es que no me acepta la presentación. Bueno, creo que ahí ya no quedó ninguno fuera. Bueno, por favor, me indican si ven la presentación. Sí, licenciada. Sí se ve. Bueno, muy bien, gracias. Entonces ahí en la primera filmina, pues ustedes van a observar eh, una fotografía del expresidente Evo Morales, cuando le pidió asilo a México. Y, y pues México fue más allá de lo que le pedía y le envió un avión cuando él quería salir de Bolivia, ¿verdad? Y por eso es de que se las exhibo para que vean que pues el asilo puede ser diplomático o territorial, ¿verdad? Y pues el asilo tiene una larga historia, ¿verdad? Nació en la antigua Grecia. Y también nació en el marco de la iglesia cristiana medieval, porque cuando alguien huía de de los reyes y de los emperadores y toda esa monarquía que existía en aquel tiempo, eh, entonces se iban a refugiar a las iglesias. Y se supone que las iglesias pues eran un espacio eh, que no se podía violar ni atentar contra él. Entonces era el espacio más seguro para que quien quisiera huir de sus perseguidores pudiera refugiarse ahí, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, como se va dando con mucha frecuencia, poco a poco se va convirtiendo en una institución, pero una institución no solo política, sino jurídica también, una institución jurídico-política y religiosa. En aquel tiempo, pues era religiosa. Y en un principio, pues era indiferente. Es decir, al principio estaba ligada a la iglesia, por cualquier iglesia que fuera, ¿verdad? Pero después dejó, cuando nace ya como una institución de carácter jurídico-político, deja de ser una institución ligada a la iglesia y se convierte en una institución jurídico-política, ¿verdad? Y entonces ya surge como costumbre internacional que consiste en que una persona o varias personas que se sienten perseguidos pueden huir a otro estado, ¿verdad? Y en el caso de quienes huyen eh, por la vía territorial y salen de las fronteras por la vía territorial, pues se denominó el asilo territorial. Ahora, modernamente, cuando ya existen las embajadas, y entonces también
pueden los perseguidos refugiarse en una embajada. Y a esto se le denomina asilo diplomático, ¿verdad? Por eso es que se distingue el asilo territorial del asilo diplomático. O por ejemplo, en el caso ese de la foto que coloqué al principio, ese es un asilo ¿qué creen ustedes que es ese asilo? ¿Diplomático o territorial? Diplomático. Muy bien, sí, diplomático. Es porque México envía su avión a recibir al presidente boliviano, ¿verdad? Entonces ya le da su protección. Ahora, si él hubiera salido caminando o en bus o en carro de Bolivia y se hubiera refugiado en otro país, ese sería asilo territorial. Muy bien. Así entonces, la palabra asilo etimológicamente viene de el nombre asilón, que quiere decir sitio inviolable, ¿verdad? Y su definición es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente o molestada o amenazada en su integridad física o de sus allegados o de sus bienes. Entonces el asilo equivale, ahí lo pueden ustedes leer, a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad, por supuesto de extraterritorialidad, ¿verdad? Sí, inicialmente pues se otorgaba en los templos y lugares religiosos, pero en Grecia existieron templos famosos en los que se buscaba y otorgaba asilo, ¿verdad? Por ejemplo, el templo de Zeus en Arcadia, el templo de Apolo en Efeso, el templo de Cadmo en Tebas, etcétera. Y en Roma también existió, pero identificado con la persona del emperador. Existían templos, pero identificados con la persona del emperador que estaba en ese tiempo, y así todo aquel que solamente tocara su estatua quedaba protegido. Y en la Edad Media, pues el amparo se buscaba en las iglesias cristianas, pero en todos los casos la protección venía del carácter sagrado e inviolable del lugar. Y Roma tuvo la particularidad de que en algún momento pues excluyó del asilo cierta clase de delitos comunes, tales como el homicidio, el adulterio y el rapto. Entonces, si estaban acusados por esos delitos, aún así eran perseguidos y no se les daba asilo, ¿verdad? Más recientemente podemos afirmar que el asilo es una institución, ¿verdad? Cuya aceptación y aplicación ha prosperado, sobre todo en América Latina. Yendo más lejos, hasta podemos identificarla como institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Sí, es tanta la frecuencia con que se utiliza que se volvió una institución del derecho internacional latinoamericano. Estados Unidos de Norteamérica nunca ha sido muy entusiasta a este respecto, aun cuando ocasionalmente ha concedido asilo diplomático en Etiopía, en España, en Hungría, y en tales casos los caracteriza como huéspedes diplomáticos, no asilados precisamente. Y los países europeos tienden a no reconocer su existencia, con excepción de España, que en junio de 1983 presentó al Congreso de los Diputados un proyecto de asilo que excluye a quienes hayan cometido delitos de terrorismo o contra la paz, contra la humanidad y la seguridad de la aviación civil, y en general a quienes sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas. Además, tiene de particular que esta ley unifica conceptos de asilado y refugiado, porque no podía seguir así, que en América Latina era asilado y que en Europa era refugiado. Entonces, unifica esos dos conceptos. Y
Esos conceptos son distintos, de acuerdo con sus características que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, la definición también consiste en sustraer a la jurisdicción de un Estado a una persona que ha sido procesada o condenada por la justicia de dicho Estado o que esté siendo perseguida por sus autoridades por haber cometido un acto contrario a las leyes o al gobierno de tal Estado, o por ser considerada peligrosa para el orden público o por simple enemistad política. Que ustedes han visto cuántos asilados se han ido del país y tienen ya un asilo constituido en otros países, pero aunque fueron juzgados por la justicia, pues es por motivos espurios, ¿verdad? Como dicen, motivos espurios que no tienen fundamento legal, sino que son puros inventos, inventos de gente interesada en sacar de juego a ciertos funcionarios. Entonces hay algunos instrumentos, creo que por aquí los tengo, vamos a ver. Vamos a ver, así. Bueno, hay algunas condiciones, ¿verdad? Por supuesto. Y son estas que están aquí. Se da cuando se trata de un caso de urgencia o que el solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos. Nadie que haya cometido un delito y menos en flagrancia, pues goza de este beneficio. Pero si el proceso que se le hace es espurio, entonces ya se trata de un asunto político, no meramente penal. Entonces, el solicitante del asilo no debe estar inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, ¿verdad? Y que no sea robo, hurto, asesinato, homicidio y todos esos delitos, sino que puede ser procesado, pero por haber ejercido un cargo y su forma de manejarlo no le pareció a un grupo que no le gustó cómo lo manejó, o bien que se ganaron algunas elecciones y los otros no están de acuerdo. Entonces, si tienen en su poder, por decirlo así, el poder judicial, pues tienen un arma para perseguirlo, ¿no? Tampoco debe haber sido condenado por delitos comunes, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los delitos comunes. No debe ser desertor de las fuerzas de tierra, mar o aire. Eso sí es muy importante. Y en caso de urgencia, o que sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las autoridades mismas, es decir, así como cuando se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no puedan sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. O sea, si alguien está siendo perseguido en combate, por ejemplo, y deserte de su ejército, es difícil darle la protección. Es muy difícil. Entonces, pero esos son aspectos que el país a donde se solicita el asilo tiene que calificar. No lo califica el que solicite el asilo, sino que el país que va a dar o la autoridad que va a dar el asilo o ante quien se está solicitando el asilo. Porque hay quienes también se van a ciertos países y se quedan ahí, piden el asilo y mientras tanto viven ahí como con una posición meramente temporal, ¿verdad? Como de turismo o algo así. Mientras la autoridad a donde se solicitó el asilo se pronuncia, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar el asilo territorial o diplomático, que es cuando la persona busca protección en el territorio de un país extranjero. Por ejemplo,
si aquí existiera una persona perseguida o algún funcionario que tiene orden de captura por casos espurios, como les digo, entonces él puede irse, por ejemplo, a El Salvador en carro o a México, que son las fronteras que tenemos más cercanas, ¿verdad? Y entonces, si le otorgan el asilo, se denomina asilo territorial, ¿verdad? Y el asilo diplomático, más que todo, se da cuando la persona busca asilo en una embajada. En una embajada, en una embarcación o en una aeronave como figuraba el ejemplo que les di al principio, ¿verdad? O aeronave de un país extranjero que goza de prerrogativas diplomáticas. Y así es como se diferencian ambas formas de asilo, ¿verdad? Acuérdense que el asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados o de sus bienes. Y el asilo equivale a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad, en donde esta persona va a gozar de inmunidad y de extraterritorialidad. Lo que pasa es de que en los delitos, bueno, siempre hay una persecución política para solicitar el asilo, ¿verdad? A veces disfrazada de persecución penal, pero en el momento en que la persona traspasa las fronteras de Guatemala, por ejemplo, del país que sea, en ese momento, digamos, cesa la persecución política, porque ya no está en su país, sino que está en otro. Y entonces ahí eh, ya no hay delito político, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya no está en su país, donde sí se configuraría la persecución política, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí la fundamentación legal, los instrumentos internacionales que protegen. Bueno, esta es la fundamentación legal propiamente, ¿verdad? Después vamos a ver los instrumentos internacionales que protegen el derecho de asilo o de refugio. Y entonces la fundamentación legal para el asilo territorial se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 14, apartado 1, que dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, se observa que no es lo mismo el derecho de buscar asilo que el de obtenerlo, porque cada estado tiene la facultad basada en su soberanía, ¿verdad?, de concederlo o no. Uno puede buscar asilo, pero si no se lo dan, imagino, no es lo mismo. Entonces, nada obliga a un estado a negar o a dar el asilo de cualquier extranjero dentro de su territorio y tampoco a entregarlo, porque si lo están reclamando las autoridades de donde él huyó o ella huyó, pues tampoco el país está obligado a entregarlo en el ejercicio de su soberanía, ¿verdad? A menos que exista un tratado, pero aún así es relativo, porque entonces estaríamos hablando de extradición y la extradición es otra cosa, ¿verdad? Hay tratados de extradición. Por ejemplo, Guatemala con Estados Unidos tiene tratados de extradición desde 1880, por ahí. Y siempre ha habido ese convenio, ¿verdad? Entonces, no se puede confundir. Y el artículo 14.2 de esa misma Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y dice que ese derecho no podrá invocarse contra acción judicial por delitos comunes o por actos opuestos a los principios y propósitos de Naciones Unidas, ¿verdad?
Entonces, si se prueba que realmente el que pide asilo estaba involucrado en un caso de narcotráfico o de trata de personas o de, ¿qué les dijera yo? Lavado de dinero o cosas así, entonces, entonces puede que no se dé el asilo, ¿verdad? Pero eso es cuestión del país que lo haga a donde se solicita. Y la formalización jurídica del asilo diplomático es más del orden del derecho internacional iberoamericano que del derecho internacional en general. Como les decía, el derecho de asilo, así se le denomina en América Latina. En Europa se le denomina derecho de los refugiados. Y la acción, la concesión del asilo diplomático, pues está limitada a perseguidos políticos, nunca a delincuentes comunes, y opera por razones de humanidad justificadas. Si hay un refugiado político, pues si existiera, ¿verdad? Que lo amenace un peligro grave, pues ahí es donde los países reaccionan y les dan el asilo político, ¿verdad? Aunque todo es relativo, ¿verdad, jóvenes? Al final, lo que vemos aquí es la formalidad, no se recuerda, no se olviden. Aquí vemos la formalidad. Otra cosa es la realidad. Porque, por ejemplo, hoy estaba oyendo un comunicado del presidente de Rusia, este, Putin, que dijo que en vista de que se estaban alterando todos los convenios sobre armas nucleares, sobre vigilancia de puntos estratégicos de Rusia y todo eso, no le quedaba más que entrar en una suspensión del tratado de armas nucleares, ¿verdad? Para ver cómo reaccionan los demás países, porque pues lo están acechando en todos sus bases militares, las vigilan, las controlan y están acercando armas hacia esos lugares. Entonces él dice que se dispensa de cumplir con ese tratado, mientras las demás naciones sigan en esa actitud, ¿verdad? Es muy interesante lo que dice. Si tenemos tiempo, se los voy a leer aquí. Bueno, entonces ahí tienen ustedes los instrumentos internacionales que protegen el derecho de asilo, ¿verdad? Que ha sido consagrado jurídicamente en el derecho internacional, o sea, pertenece al derecho internacional en los siguientes documentos, en los siguientes instrumentos. Ven, lean ahí, ¿verdad? Acuerdo de Bogotá de 1880, imagínense ustedes. También en la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933, el Tratado de Asilo Diplomático y de Refugiados en 1939, la Convención sobre Asilo Territorial que se dio en Caracas el 28 de marzo de 1954, la Convención sobre Asilo Diplomático y que ha ayudado mucho a los países que están cerca de Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia. La Convención sobre Asilo Diplomático, también en Caracas, son dos convenciones. Ah, no, es la misma, perdón. La resolución 2312 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre asilo territorial aprobada por unanimidad el 14 de diciembre de 1967. Y en nuestro país, Guatemala lo ratificó la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas de 1954 por medio del decreto ley número 13-83, el 24 de febrero de 1983. Entonces hay varios instrumentos, ¿verdad? Sobre todo con Estados Unidos.
Y las condiciones ya se las dije, ¿verdad? Debe tratarse de un caso de urgencia. El sujeto no debe ser perseguido por delitos, el solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos. El solicitante, al momento de solicitar el asilo, no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe haber sido condenado por delitos comunes por los tribunales ordinarios y no haber cumplido la pena respectiva. Eso es muy relativo, ¿verdad? Porque si es por casos espurios o si realmente es persecución política, pues eso no es aplicable, ¿verdad? Y el solicitante dice no debe ser desertor de fuerzas de tierra, mar y aire. Eso está en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Es importante entender que en caso de urgencia significa que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por autoridades mismas, así como cuando se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad, ¿verdad? Que no le sea posible de otra manera proteger su integridad. Entonces, la clasificación entre asilo territorial y asilo diplomático, pues tiene sus propias clasificaciones, ¿verdad? El asilo diplomático está vinculado a la inviolabilidad del edificio diplomático y no es lícito por ningún motivo permitir el acceso al edificio de la misión para sacar a un refugiado político. Aunque ya se ha hecho, ¿verdad? Ya lo han hecho. En Ecuador, me parece que se asiló el expresidente o en Perú, me parece, y el ejército lo fue a sacar. Pero eso ya son cosas que escapan al control del país que le da el asilo. Y conforme al derecho internacional general, la inviolabilidad de los locales no da derecho a conceder asilo por delitos comunes. Los criminales deben ser entregados o permitir la entrada de las autoridades para su detención. Es muy relativo esto hasta el momento en que se topa uno con un caso concreto, ¿verdad? Entonces, el asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él, solicitan el asilo en este estado. Por eso ustedes vieron que mucha gente de las caravanas esas de migrantes que iban para Estados Unidos, en lo que se amparaban era en la petición del derecho de asilo. Y todos pedían asilo, ya fuera por persecución de las maras, persecución política u otro argumento, ¿verdad? Y entonces el asilo territorial se fundamenta en que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, de admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por ello otro Estado pueda hacer reclamo alguno, ¿verdad? Y eso está en la Convención sobre el asilo territorial. Entonces, el asilo, los derechos del asilante, ¿cuáles serían? El Estado asilante, o sea, el que recibe, ¿verdad? Tiene derecho a negar la extradición. Fíjense ahí, que ahí ya estamos hablando de extradición. A calificar el delito como político, común o conexo. A someter al asilado a una disciplina especial, es decir, vigilancia para que no se dedique a actividades políticas o subversivas a través de declaraciones, reuniones, etcétera, especialmente si su país de origen es vecino inmediato del estado asilante. Esta medida puede llegar hasta el internamiento, ¿verdad? O sea, la persona que recibe el asilo debe comportarse de una manera pacífica, tranquila, ¿verdad? Y no debe estar haciendo propaganda o
o comunicados o cuestiones de ese tipo. Salvo que sea entrevistado, ¿verdad? Porque eso ya es otra cosa. A veces los medios de comunicación piden entrevistas, por ejemplo, este medio de comunicación CNN, no sé si lo han visto. Ellos constantemente están entrevistándose con todo tipo de personas, políticos, técnicos, presidentes, lo que sea, ¿verdad? Y entonces el asilo diplomático, que deviene también de la Convención sobre Asilo Territorial, se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, o sea, en embajadas, ¿verdad? O en navíos de guerra, en campamentos o en aeronaves militares. Y eso también está en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, en el artículo 1. Entonces, el derecho del Estado asilante en el asilo diplomático, todo Estado asilante tiene derecho a calificar el delito y es a él a quien corresponde hacer la calificación. También tiene derecho a negar el asilo sin explicar las razones de la negativa. ¿Cómo es diplomático, verdad? No tiene que explicar, simplemente dice no, no, y así quedó. También a calificar si se trata de un caso de urgencia. También puede exigir el salvoconducto correspondiente, puede transportar y radicar al asilado en su propio territorio o en otro estado. Puede exigir garantías para el asilante por parte del estado territorial y eso también está en la Convención del Asilo Diplomático. Y las obligaciones del asilante, pues, cuando ya se le ha concedido el asilo y obtenido el salvoconducto, tiene obligación de asegurar la salida ese es para el estado asilante, ¿verdad? Asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible. Trasladar al asilado fuera del país. No desembarcar al asilado dentro del estado territorial ni en lugar próximo a él. Sí, porque si no lo pone en peligro. Y no devolver al asilado a su país de origen. Mira, no lo debe devolver. Sí, porque si no lo pone en peligro. Era lo que estaba pasando con todos estos inmigrantes que van a Estados Unidos. Algunos casos son ciertos que son perseguidos por las maras, otros no. Pero si, como lo hizo Estados Unidos, los devuelven a sus países de origen, pues es como ponerlos otra vez en el brasero, ¿verdad? Como dicen, ponerlos otra vez en peligro. Otros casos creo que no son ciertos, ¿no? El procedimiento es muy, vamos a ver. Bueno, ya hablamos esto del peligro urgente, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, bueno, no, es que aquí habla de desplazados y refugiados, y eso es otra cosa. Aquí está la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático de Caracas. Pues la pueden leer ahí. Entonces, el procedimiento es sui generis. Una vez alguien solicite el asilo, el país asilante lo concede provisionalmente hasta que se haya calificado las razones por las cuales se solicita. Sí, porque hay que presentar toda la documentación, ¿verdad?, que acredita la situación del solicitante y las razones, sobre todo las razones por las cuales él no puede estar en su país. A la calificación favorable sigue la notificación oficial al gobierno del asilado. O sea, si hay una persona asilada, pues de Guatemala que ha estado en el exterior, pues el gobierno asilante tiene que notificar a Guatemala que esta persona pidió asilo. Y la solicitud que se hace al mismo del salvoconducto para que el asilado pueda salir del país con toda seguridad. O sea, puede ser que está pidiendo asilo, pero que todavía esté en el país donde corre peligro. Entonces, el país del asilado hará una investigación para determinar si el asilado no es buscado por la justicia por razón de delitos comunes.
Se investiga si tiene antecedentes penales o policíacos. Y si está limpio, pues entonces se concede el salvoconducto otorgado, otorgando toda la protección del caso para que salga del país, al país de su elección. Entre los casos famosos puedo mencionar en Perú el caso de Raúl Haya de la Torre, que fue el primero y hasta la fecha único caso de asilo diplomático conocido por la Corte Internacional de Justicia. El caso del cardenal Misenti en Hungría, que duró muchísimos años en la Embajada de Estados Unidos de América. En Guatemala, el caso del exministro de Agricultura, doctor Bobadilla, asilado en la Embajada de Brasil, que duró también mucho tiempo. Y cada estado entrega a sus misiones diplomáticas el procedimiento interno en casos de asilo diplomático. Ahora miremos en cuanto a lo que considera el Secretariado General de la ONU, pues no, ellos dicen que no existían normas generales de derecho internacional sobre el asilo diplomático. Es una típica institución regional. ¿A qué se refiere? A América Latina, ¿va? La región, ajena a los estados fuera de la región latinoamericana. En Europa funciona la institución del refugio, concepto más amplio que el de asilo, ya se los había dicho, pero se les reconoce y respeta en los países latinoamericanos. Vamos con los desplazados, refugiados y desplazados, que es otra categoría, viene a ser otra categoría. Y dice, el caso de los refugiados, pues es un caso muy especial, y de los desplazados también, porque son dos instituciones jurídicas similares a los asilados en sus consecuencias. El caso de los refugiados es objeto de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, en los estados europeos, Canadá y Estados Unidos de América no aceptan la institución jurídica del asilo, pero sí aceptan la institución jurídica internacional del refugio. No conceden asilo, sino más bien conceden el estatuto de refugiado. No sé cómo lo estará considerando el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Para todos esos solicitantes de asilo. Pero lo que se nos ha contado en los medios de comunicación es que piden asilo, no piden refugio. O puede ser que se los den por medio de esa institución que se llama refugio o refugiado. Vamos a ver aquí en Estados Unidos de América, no se acepta el asilo político como tal, sino más bien el refugio político, ¿verdad? Y Estados Unidos se ha enfrentado en los últimos tiempos al problema del asilo o refugio político territorial, puesto que muchas personas y caravanas ingresan legalmente, o muchos ingresan legalmente como turistas, o bien ilegalmente, y ya en el país solicitan el amparo. Los criterios por decisión de una corte de primera instancia eran bastante amplios, pues quien solicitaba el refugio político solamente tenía que demostrar un temor bien fundado a ser perseguido. En caso fueran deportados a su lugar de origen, de conformidad y por disposición de una decisión de la Corte Suprema, pues tenían que regresar, ¿verdad? En el caso de Pedrag, que era un ciudadano yugoslavo, pues las personas en busca de refugio político deben demostrar la clara probabilidad de que serán perseguidos si las autoridades norteamericanas los deportan a su país de origen. Y este tipo de refugiados son completamente diferentes de los refugiados, a quienes se les conoce tal estatuto dentro de los instrumentos e instituciones de la ONU. Y en el primer caso, pues individual, y en el segundo caso se trata de multitudes, que son los refugiados, ¿verdad? Básicamente el asilo, pues es un poco individual. En cambio, el refugio sí son multitudes. Y jurídica y prácticamente el refugiado es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico.
y que tiene que emigrar porque la única medida para proteger su vida y la vida de sus allegados generalmente se produce porque en el territorio en el cual viven estas personas se convierte en teatro bélico indiscriminado, en teatro de un conflicto bélico indiscriminado. Y en otros casos, como es la situación de los últimos años, por ejemplo, en Yugoslavia en 1995-99, el éxodo de las personas en calidad de refugiadas, apátridas a veces, se debe precisamente a que estos grupos de personas están siendo perseguidos directamente. Y este grupo de personas, pues, es la razón del conflicto, ya sea por motivo de raza o de religión. Y en la actualidad existen varias decenas de miles de refugiados en el mundo. En Centroamérica existen en Honduras, en México, en Costa Rica y Guatemala. Y a nivel de la comunidad internacional existe en el seno de la ONU el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces yo ya les conté para qué fue que vino el ACNUR aquí, ¿verdad? El Alto Comisionado para los Refugiados. ¿Por qué? Bueno, pues porque había que traer a los refugiados que, digamos, los que vivían en Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz, que todas fueron zonas de conflicto, pues se fueron a la montaña y de ahí pasaron a México. Entonces había que regresarlos, era una de las condiciones para hacer la paz. Así entonces, en los refugiados y la ONU se consolida el cuerpo legal, ¿verdad? En 1946, la resolución de la Asamblea en favor de los refugiados y la creación de la Organización Internacional de Refugiados, pues instituye este amparo hacia las personas que corren peligro. En 1950 se firma el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, denominado ACNUR. En 1951 se firma la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En 1954 se firma la Convención relativa a los apátridas. En 1967 se firma el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Ya les expliqué lo que era un protocolo, ¿verdad? Un protocolo dentro de un convenio. Es un instrumento por el cual se actualizan datos, ¿verdad? Entonces, el problema de los refugiados, pues, no es un problema nuevo ni reciente, data de siglos. Y sin embargo, es hasta principios de este siglo que la comunidad internacional se preocupa del mismo. Porque esto deviene un poco del convenio, de la declaración del derecho de los refugiados, ¿saben? Del derecho humanitario, perdón, del derecho humanitario, en el sentido de que hay que velar por aquellas personas que no son parte del conflicto, pero que sin embargo son los que más sufren, ¿verdad? Que es toda la población civil. Y entonces el problema pues incide profundamente en los derechos humanos. Todo esto deviene también de los derechos humanos y está generando el derecho internacional de los refugiados. La ONU poco tiempo después de fundada siguiendo la tradición de la Sociedad de Naciones, aceptó abiertamente el problema de los refugiados, que encuadraba perfectamente entre los objetivos de la organización y que su intervención estaba acorde con el contenido de la Carta. Y la comunidad universal debe asumir o debía asumir la responsabilidad colectiva de las personas que huyesen de persecuciones por cualquier razón. Entonces, ustedes se recuerdan que en un principio las Naciones Unidas no eran las Naciones Unidas, sino que se denominaba la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, y que posteriormente en 1945, mediante la Carta de San Francisco, en donde se hicieron muchas modificaciones,
fue que se fundó ya como la Organización de Naciones Unidas. Y desde 1921 aparece el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones Unidas para los Refugiados. En 1922 se firma el primer Acuerdo de Ginebra con relación a la documentación, ¿verdad? ¿Cómo se va a reponer la documentación de los refugiados, ¿verdad? De los migrantes, de los desplazados, en fin, que han sido privados de esa nacionalidad. En algún momento, la Unión Soviética, pues, privó de nacionalidad rusa a muchos inmigrantes que salieron de la URSS, porque antes existía lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero vino Gorbachov, creo que en el 2002 o algo así, y declaró que se desmantelaba toda la Federación, pues, de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y según cuentan, pues, como lo hizo de un momento a otro, habían contingentes, pero exagerados de personas que tenían que salir de su hogar e irse a otro, porque se les dijo que no podían estar en los estados de donde no eran nacionales. Entonces, eso se volvió una locura y entonces tuvieron que salir de noche con lo que tenían puesto rumbo a los estados de donde eran originarios. Imagínense ustedes qué gran movimiento es, fue tremendo. Entonces, a algunos se les había privado de sus nacionalidades. Me viene a la mente la película que era con Tom Hanks, que llega a un aeropuerto y en ese momento desaparece su país, ¿verdad? Y entonces él ya no puede enseñar ese pasaporte, porque el país ya no existe. Y tiene que esperar a que Naciones Unidas resuelva la situación. Y pues, aparte de lo peliculesco, ¿verdad? Pero sí es un caso, pues, que ilustra otros. Supuestamente es de la vida real. Sí, sí es de la vida real. Ah, bueno. Pues debe ser porque se dieron muchos casos así, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba integrada por todos esos países que vemos ahora, ¿no? Por Crimea, Ucrania, todos esos países. Y de la noche a la mañana tenían que salir para ubicarse en donde habían sido originarios. Y Rusia no es un país que sea de fronteras cercanas, pues son países inmensos. Y muchos tuvieron problemas serios por eso, porque no los querían recibir en ningún lado. Pero digamos que ahí lo peliculesco era que él quería ir a oír a un jazzista norteamericano, porque su padre se lo había recomendado. Pero el caso en sí, sí, pudo haber sido cierto, sí. Vamos a ver. Entonces, pues el alto comisionado de la Sociedad de Naciones y también de la ONU, pues que es lo mismo, ¿verdad? Para refugiados, debía de testificar la identidad del Estado y otras circunstancias de los refugiados y a recomendarlos al país que los recibiera, ¿verdad? En 1930 se funda la Oficina Internacional Nansen para documentar, así como aquí, ¿verdad? Pero aquí era por otra razón. Se funda también la primera Convención sobre Refugiados en Ginebra. Su objeto era crear la Alta Comisaría de los Refugiados de Alemania para proteger a los judíos. Y esta convención se consolida con la Alta Comisaría de la Sociedad de Naciones para los Refugiados Alemanes. En 1939 se firma un protocolo al Convenio de Ginebra sobre refugiados. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados fundan
la administración de socorro y rehabilitación de las Naciones Unidas para los desplazados. Y luego ya viene Naciones Unidas, ¿verdad? A partir de la fundación de Naciones Unidas se consolida el cuerpo legal sobre refugiados. Ya se emite una resolución de la Asamblea General creando las bases de esa actividad para los refugiados. Se crea la Organización Internacional de Refugiados, se firma el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se firma la Convención sobre el Estatuto de Refugiados en 1954 y se firma el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados. O sea, varios instrumentos que protegen todas las aristas que se dan en una situación como estas. Entonces nace por recomendación de la Comisión Especial de la Asamblea General en 1946 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿verdad? Porque antes era la Organización Internacional para los Refugiados, se denominaba OIR, y al cesar la OIR, los estados tuvieron que decidir entre crear algún departamento específico de la Secretaría de la ONU, o bien crear un órgano con carácter independiente, especial, capaz, enmarcado dentro de la estructura administrativa de la ONU, financiada también por la ONU, ¿verdad? Pero se optó por esta segunda modalidad. Y surge pues en 1951 cuando se adoptó su estatuto, ¿verdad? Con un plazo de 3 años, pero después fue prolongado a 5 y finalmente por un plazo indefinido, ¿verdad? Y ya es una institución autónoma, independiente. Tiene independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad y universalidad. Estas características hacen que ACNUR sea una institución con credibilidad y con influencia en la comunidad internacional. El alto comisionado es electo por la Asamblea General a propuesta de la Secretaría General. Y luego, pues, entre sus funciones hay muchas, ¿verdad? Proporcionar protección internacional, fomentar y procurar normas internacionales, proporcionar a los refugiados el asesoramiento humano y jurídico del que puedan necesitar, procurar residencia y evitar devolución de los refugiados al lugar del cual huyen. Buscar soluciones permanentes en este sentido, como buscar la forma de una repatriación voluntaria, no forzada. De ser posible, aportar socorro inmediato y buscar fomentar su integración social en su nuevo medio a través del reasentamiento. Sí, lo que se persigue es volver a insertar a estas personas dentro de su sociedad, si así lo quieren, pues, porque si no lo quieren, pues entonces se les busca asilo. Unificar familias, y este ha sido un pretexto muy invocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, ¿verdad? Reunificar las familias para crear tranquilidad y condiciones que permitan el sano y correcto desenvolvimiento de los refugiados para tener autosuficiencia y crear condiciones para la educación y la rehabilitación que todo mundo necesita, ¿verdad? No solo los refugiados. Y asegurar la protección de menores de edad, los que en muchas ocasiones son refugiados sin el apoyo de sus padres. Sí, sucede mucho ahora que está el problema en Gaza. Yo vi un video ayer en que unos soldados, pues no es que los ataquen, pero sí los asustan a 2 niños, como de 10 y 12 años, ¿verdad? Unos soldados israelitas. No se ve que les hagan nada, pero sí los asustan. Se ponen a llorar los niños. Entonces, pues el ACNUR está dirigido por una persona elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el refugiado es la razón de ser del ACNUR. Se considera como tal a cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o
a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de ese país, o que por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él. Y esta es la descripción que del refugiado hace la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Y en la Convención, pues además de indicarnos que hay, a quién debe y puede considerarse un refugiado, también nos indica cuándo una persona deja de ser refugiado y cuándo una persona no puede ser considerada ni calificada como refugiado. Lo anterior lo determina la Convención en las cláusulas llamadas de inclusión, de cesación y de exclusión, perdón. Y ahí incluirá de inclusión. Esto nos proporciona el aspecto positivo, es decir, los requisitos que deben llenarse para ser considerado como refugiado, como es tener temores fundados de ser perseguido, y que eso es el elemento esencial, ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país de su nacionalidad, como aquí en Guatemala, que desde el 44, después de que vino la contrarrevolución en el 54, se persiguió a mucha gente que era acusada de comunista, ¿verdad? Entonces ya se volvió el caballito de batalla de un montón de gente que tenía problemas con otros, ¿verdad? Los acusaban de ser comunistas y entonces eso era casi como una sentencia de muerte. También ser perseguido cuando se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Es un requisito que no admite excepciones y no puede a causa de dichos temores o no quiera acogerse a la protección del país. Y el temor le viene de consecuencias que su situación le puede acarrear, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Y este requisito cubre a los apátridas y a los que no tienen residencia fija. Sí, porque hay mucha gente que es apátrida, jóvenes. No tienen nacionalidad en ningún país, no tienen documentos. Yo escuché la vez pasada en el Ministerio de Relaciones Exteriores una consulta, ¿verdad? De una persona que trabajaba en aduanas. Y ahí se presentó una señora que tenía un niño, una persona de Somalia, decía ella que era, y que no portaba ningún documento, pero que quería entrar al país y que era una situación de emergencia. Naturalmente no se le podía negar el ingreso, sino que había que dárselo y después se averigua, ¿verdad? Y entonces a esas personas que llegan así sin documentos, el ministerio autoriza que se les dé una nota de viajero, dice, una carta de viaje, algo así, solo para que puedan ingresar y aplacar la emergencia. Ya después se averigua cuál es su situación verdadera, ¿verdad? Y las causas de cesación, pues, del refugiado no se aplica a las siguientes personas, no se les aplica a quienes hayan acogido voluntariamente la protección del país de su nacionalidad o a quienes hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad o a quienes habiendo perdido su nacionalidad la han recobrado voluntariamente o a quienes voluntariamente se han establecido de nuevo en el país que habían abandonado o a quienes habían, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados, no pueden continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad. O a quienes no tienen nacionalidad y que por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se les reconoció como refugiados y que están en condiciones de regresar al país en donde antes tenían su residencia habitual. Y eso cambia su situación de refugiado, ¿verdad? Entonces, eso les quita el ticket de refugiado. Y las condiciones de exclusión, o sea, que quedan excluidas del Estatuto de Refugiados,
es a las siguientes personas, a las que ya reciben protección de la ONU o de otros organismos de la ONU, o aquellas que se considera que necesitan de protección internacional, son aquellas que han sido acogidas por el Estado con todos los derechos y obligaciones de los nacionales, excepto la nacionalidad. O sea, se les ha dado residencia, ¿verdad? Pero aún no se les ha dado nacionalidad. Y aquellas a las que no se considera merecedoras de protección internacional, como los delincuentes comunes graves, los delincuentes contra la paz, los delincuentes de la guerra, los delincuentes contra la humanidad, el genocidio, los delincuentes de haber llevado a cabo actos contrarios a las finalidades y a los principios de la ONU. Mira. Y entonces, en cuanto al procedimiento para considerar la condición de refugiado, la convención no tiene procedimientos. Cada estado debe establecer por sus propios procedimientos la condición de esa persona. Hay algunos requisitos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el funcionario competente, pues sería un funcionario de inmigración o oficial de la Policía de Fronteras. En ese caso que les cuento, pues llegó con el encargado de aduanas, no era ni siquiera policía de migración ni nada de eso, ¿verdad? Pero por razones de humanidad no se le podía negar el ingreso, aunque no portaba papeles ni nada. No sé cómo llegó realmente. O al que dirija la solicitud en la frontera o en el territorio del Estado contratante debe tener instrucciones claras para tratar los casos que puedan estar incluidos en el ámbito de los instrumentos internacionales pertinentes. Bien, seguimos mañana porque yo creo que ya se nos terminó el periodo, jóvenes. Bueno, mañana no. Lo que pasa es que el viernes sí vamos a recibir las exposiciones que siguen, jóvenes. Así es de que les solicito que se organicen para oír las otras exposiciones el viernes en lugar de clase. Bien, estamos. Buena tarde, jóvenes. Muchas gracias. Tenía varias cosas que decirles, pero es tan Dígala. extenso. Es que es tan Dígala, extenso. licenciada, porque tenemos dudas. Sí. Bueno, en cuanto al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, ¿no? Pues que el funcionario que esté al alcance y que lleguen ahí los extranjeros, pues tiene que tener instrucciones de cómo actuar, aunque no sea el campo de su competencia. Pero sí debe existir una autoridad claramente definida, identificada, y de ser posible una sola autoridad central. Por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Lo recibe cualquier funcionario en las fronteras y luego lo remite a migración. Debe proporcionar al solicitante los medios necesarios, incluidos los servicios de un intérprete calificado, para presentar su caso a las autoridades competentes. Sí deben de tener intérpretes. Debe darse también al solicitante la oportunidad acerca de lo cual se le debe informar, de ponerse en contacto con un representante del ACNUR. Si se reconoce al solicitante de la condición de refugiado, debe informársele y debe expedírsele un documento que certifique tal condición. Si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe concedérsele un plazo razonable para apelar ante la misma autoridad o ante una autoridad diferente, exponiendo los motivos de su desacuerdo, ¿verdad? Ya sea ante una autoridad administrativa o judicial. Y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, a menos que tal autoridad haya demostrado que la solicitud era claramente abusiva, ¿verdad? Debe permitírsele permanecer en el país y que esté pendiente de una apelación o una autoridad ante una autoridad administrativa o judicial superior. Y los casos de enajenados mentales o de menores no acompañados presentan dificultad especial que deben ser tratados con mucho tino y humanidad. En todo lo anterior, el punto delicado está en la calificación y declaración del estatuto de refugiado de una persona.
Y bueno, el ACNUR y los estados debe haber cooperación entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el estado de refugio. Es importante también para aportar la ayuda internacional que sea necesaria. Sí, cuando estaba el Alto Comisionado de Naciones Unidas instalado en Guatemala, se creó una institución a la par, ¿verdad? Que era la Oficina Nacional del Alto Comisionado de los Derechos para los Refugiados. Entonces, a la vez que estaba la institución internacional, también estaba la entidad nacional, cada uno con sus respectivos empleados, ¿verdad? La entidad nacional con los empleados nacionales, ¿verdad? Habían abogados, habían pues personal de apoyo, eh, personas entendidas en el tema, ¿verdad? Y pues así uno sirve de guía al otro, ¿no? ¿Sabe? Sí, esto es muy humanitario, jóvenes, y proviene mucho de la Convención del Derecho Humanitario. Vamos a ver. Y entonces las autoridades nacionales se comprometen a suministrar en forma adecuada toda la información, datos estadísticos que solicite la ACNUR, ¿verdad? Los nombres, las edades, los grupos, a dónde pertenecían, a dónde quieren regresar, porque había gente que le habían quitado sus tierras, sobre todo por la franja, ¿cómo se llama? Transversal del norte. Y pues reclamaban sus tierras. Algunos tenían documentos con los que pudieron acreditar la propiedad de sus tierras, pero otros no. Entonces, esos que no, se les buscaba una tierra parecida o otro lugar donde poderlos ubicar. A algunos se les ubicó en las faldas del volcán de Agua, a otros se les ubicó, creo que ahí en la misma franja transversal del norte, pero en otros lugares no en los que ellos habitaban. Y otros creo que se quedaron en el área urbana, pero se les dio casa por medio de lo que era el Bambi, ¿verdad? Ahora que es Fopavi, le dicen a eso. Entonces se les construyeron algunas casas incompletas, ¿verdad? Al principio eran casas completas, pero después se buscaron soluciones habitacionales así, con 3 paredes, un baño, una letrina, en fin, una cocineta ahí, y cuestiones así para ubicar a los que no lograron eh, ubicarse en el área rural. Y entonces estamos con los desplazados, ¿verdad? Que el problema de los desplazados es un problema reciente y se considera un problema interno. Por consiguiente, sujeto a la legislación y la ayuda que proviene de cada uno de los estados, dentro de los cuales se da dicho problema. Y entonces el concepto de desplazado es que es una persona que debe abandonar su lugar de residencia habitual porque las condiciones y circunstancias no son propicias a su desarrollo y a una vida digna. Se muda a un lugar diferente con la esperanza de un retorno cercano o lejano y no salen del estado y a veces viven como nómadas, subsistiendo más que existiendo. Y entonces, en cuanto a la legislación, el problema de los desplazados se regula en instrumentos internos de cada estado. La comunidad internacional pone su atención sobre los desplazados bajo digamos, bajo la sombría de los derechos humanos, ¿no? Que está el derecho a la vida, está el derecho a la familia, está el derecho a una vivienda digna, a un trabajo, en fin. Y entonces trata de insertarlos dentro de la sociedad, porque todos nosotros estamos insertos en la sociedad guatemalteca. Tenemos una casa, tenemos nuestra familia, tenemos un trabajo, tenemos nuestros instrumentos de trabajo, nuestro vehículo, y eso nos hace estar insertados en la sociedad guatemalteca. En cambio, los desplazados no, se quedan en el aire. Y eso surgió a raíz de que pues quemaron los ranchos y todas las casas, viviendas que tenían, ¿verdad? Entonces tuvieron que huir a la selva. Eso hace que sean desplazados. Muy bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto platicarles de todo este asunto.
Y yo espero que en el futuro, si ustedes tienen oportunidades de trabajar en un lugar así, pues qué bueno, hagan lo mejor de su trabajo, den la media mía más, ¿verdad? Bien, hasta mañana, hasta el viernes, jóvenes. Estén bien. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde.